Madres, esposas, trabajadoras, exitosas, todas mujeres, defensoras a ultranza de una postura de igualdad y no discriminación, pero que por moda o tendencia ha rayado en lo absurdo. Posiciones conflictivas que en mi opinión solo buscan ser reconocidas como especiales. Yo, mujer, profesional y trabajadora, no necesito que me miren diferente, no necesito un trato especial ni tampoco distinto, porque es en el trato especial donde comienza la discriminación. Hoy vemos con muchísima preocupación la situación de unas mujeres valientes e inteligentes que defienden una condición que las ha mantenido durante décadas denigrada en una sociedad a oscuras, hasta hacerlas sentir vergüenza de su belleza, de su cuerpo o de su coeficiente intelectual, que a veces sobrepasa al del hombre. Yo hoy puedo decir que me uno a la pelea de las mujeres afganas, donde estoy aprendiendo a tomar ejemplos y a buscar similitudes en situaciones vividas en este lado del mundo. Yo hoy apoyo al feminismo con propósito. Ayudemos con nuestras voces y pongámonos del lado de estas valientes que necesitan más que nunca les sean escuchadas, que puedan mirarnos a los ojos y pedir que se les incluya. Hoy, en 12 tablas, conciencia de un feminismo con propósito. Caso Mujeres Afganas. La dirección general está a cargo de Tony Bujana, los controles técnicos de Rafael El Chino Rodríguez, musicalización de Jorge Hernández. En la producción de este programa, Gaete Barrios y Asociados, asistencia para YouTube, Claudio Gaete. Recuerden que estamos todos los lunes estamos subiendo videos con material sumamente interesante de cada programa que hacemos y pueden suscribirse a través de 12 Tablas Radio, 12 tablas, 12 en números romanos. También tenemos en la producción de redes a Caroline Martos y ante el micrófono Alexandra Gaete, certificado de locución 57944 e imperabogado 186756. También estamos vía streaming www.fama.fm. Prepárense entonces para disfrutar y experimentar una forma distinta de ver el derecho, donde ustedes siempre son los protagonistas. Muy a propósito del tema que nos ocupa el día de hoy, que es aquel feminismo con propósito y el caso de las mujeres afganas. Quería empezar diciendo que este programa hoy está dedicado a ellas, a las mujeres afganas que han demostrado valentía, suficiente inteligencia y muchísima paz espiritual, sobre todo para soportar algunas cosas que creo que las mujeres de este lado del mundo estaríamos en problemas graves al siquiera pretender tener una dificultad de ese tipo. Hoy en la mañana un oyente muy asiduo al programa y muy además que de muchísimas maneras nos enriquece todos los sábados y es el profesor abogado José Luis Ávila. Nos enviaba un video que ya había negado a ver durante estos días pasados, desde el día que empezó a correr en redes sociales, sobre una mujer afgana que la asesinan vilmente frente a una gran cantidad de hombres y personas que no sé cómo podrían tener el ganarse el tema de ser persona en este mundo cuando de alguna forma celebraban este tipo de situación y solo por no pensar igual que ellos o solo por tener otra religión. El doctor José Luis Ávila escribe desde temprano: cruda realidad. Es barbarie, me pregunto cómo pueden argumentar el asesinato de una mujer porque no se quiso quedar en casa. ¿Qué se puede pensar de una sociedad que mata a sus mujeres? ¿Por qué después de 20 años dejan a un pueblo a merced de estos asesinos? No tiene perdón de Dios. Lo más preocupante es que estos sí van a desestabilizar el Medio Oriente. Lo más asombroso es que ninguno de los hombres presentes intercede por la vida de la mujer. Estoy muy de acuerdo con el doctor José Luis
Ávila, porque de alguna manera el hombre cuando omite su participación, así sea para la defensa o para cualquier, es una forma de otorgar violencia hacia la mujer. En el video se ve gente celebrando y esas son las cosas que me llevaron a mí a plantearme este tema el día de hoy. Para los que no saben, sería bueno pasearnos por algunas aristas que les puedan ir dando luces. Y es que la mayoría de las personas conocimos de los talibanes aquella fecha desgraciada de septiembre del 2001, cuando se da el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, Estados Unidos. Los talibanes, que son personas que estudian el Corán, estudiosos del Corán islámicos, desde 1994 se habla de su creación o formación, ¿no? Y se forma con excombatientes de la resistencia afgana. Ya por ahí sabíamos que venían a enfrentar situaciones, a enfrentar gente, a estar en contra de lo que los demás piensan, porque tienen una idea muy particular de interpretar la ley islámica. ¿Qué sucede? Que desde el 2001 Estados Unidos tenía de alguna manera, vamos a decirlo, el poder sobre ellos, tenía tomada el país como tal, Afganistán, y tenía tomado parte del gobierno desde su sede en Kabul. Luego, cuando Donald Trump se relaja un poco acerca de esta situación y perdieron el control de alguna manera, y luego en este gobierno actual también se habla de que ya no era preocupación de los Estados Unidos este tema de los talibanes. Hoy vuelve a ser noticia a través de una situación sumamente preocupante y donde la mayoría de las víctimas, en este caso, son mujeres. Entonces son muchísimas cosas que podemos hablar el día de hoy. Para eso nosotros vamos a tener dos invitados súper especiales. El primero es el politólogo Piero Trepichione, que lo vamos a llamar en un ratico, y que es interesantísimo que se queden a escuchar su entrevista, puesto que él va a dar su punto de vista desde el tema de derechos humanos. ¿Qué más podemos hacer por ellas, el mundo entero, para que podamos poner nuestro granito de arena y ayudar a esta gente que está sufriendo tantísimo desde hace ya 2 décadas prácticamente? Con la llegada de Joe Biden en la presidencia de los Estados Unidos, se mantuvo esta decisión de retirar a los militares de Afganistán, con la mala ocurrencia, digo yo, porque fueron muchísimas opiniones al respecto, y donde muchísimas personas en este momento en el mundo están señalando de culpables a una situación que debió haber sido controlada de otra manera. Entonces, él habló de que Estados Unidos ya no se encontraba interesado en mantener las tropas ahí, porque ya este país no era interés para ellos. Y sin embargo, hoy en día vemos cómo se vulneran derechos humanos establecidos, ratificados y suscritos por cada país, entre ellos Estados Unidos, donde tienen la fuerza de primer mundo para actuar y hacer valer los derechos de estas personas, sobre todo en el caso que nos ocupa hoy, el caso de las mujeres. Pues yo creo que estamos en el momento perfecto para discernir sobre eso y para contradecir lo que realmente está establecido en las leyes como tal, en los derechos humanos, en fin. No existe justificación alguna para esta situación, no la existe. Por aquí dice la doctora Yelena Martínez, excelente y pertinente en la temática tratada. Nosotros queremos fijar posición al respecto porque, para quienes me conocen por muchísimo tiempo, vengo haciendo comentarios sobre ese feminismo que no tiene sentido y que de verdad no le encuentro, por más que he tratado de estudiarlo como tal. De hecho, en una oportunidad hicimos un programa
referido a ese tema e invitamos como participantes en una entrevista a personas que llevan estas organizaciones feministas, y esa persona no estuvo de acuerdo a participar porque le comenté de que iba a ser de alguna forma su piedra de tranca para lo que piensan, porque aunque puedo seguirlos en Instagram, estoy totalmente en desacuerdo de las cosas que a veces publican, que le están metiendo en la cabeza a nuestras niñas sobre situaciones que no tienen propósito, un feminismo sin propósito. Y por eso quería dejar claro este día de que esto es feminismo con propósito, lo que hacen, lo que viven estas mujeres afganas día a día, y de lo que son capaces de hacer por sus ideales, por su pensamiento, por defender sencillamente una forma de pensar. Esto es feminismo con propósito, y es que lo vimos en días pasados donde no existen el más mínimo respeto a los derechos humanos, y sin embargo estas personas salen de sus casas a protestar sin ningún problema, manteniendo siempre la posibilidad de ser asesinadas por un régimen que de alguna manera no perdona, no respeta las formas diferentes de pensar. Cuando ya se creía que esto estaba atrás, porque siempre hemos comentado, bueno, de pronto esas cosas religiosas como el uso de la burka o esas diferentes formas de tapar y de no dejar que la mujer se muestre, eso sí son sencillamente creencias ideológicas, religiosas. Sin embargo, ya otro tipo de cosas que cercenan sus derechos no puede ser algo tomado deportivamente en esta situación. Entonces es realmente importante conocer el origen de esto, de dónde viene esta situación y por qué se le permite a un grupo de personas armadas tomar un país completo y ir contra lo más preciado que tiene alguien en el mundo, que es su humanidad, porque sencillamente tienen la excusa de defender una ideología religiosa, que como les dije, no me parece lógico ni normal que por religión la gente se esté asesinando. Son cosas terribles que ocurren desde hace 20 años para acá en Afganistán, y que realmente nosotros como mundo entero nos hemos hecho la vista gorda hasta que esta situación le tocó a muchísimos el interés personal, como es el caso de la defensa de las mujeres en el mundo. ¿Okay? Es la parte más preocupante. Yo leía que algunas cosas se están haciendo con respecto a las mujeres, y es que el Departamento de Estados Unidos publicó una declaración conjunta firmada por decenas de países en las que expresa su preocupación por los derechos de las mujeres y niñas afganas, e insta a los que están en el poder en Afganistán, a garantizar su protección. ¿Okay? La declaración fue firmada por Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Europea y otros 18 países. Y de alguna cosa, una que otra cosa que estábamos viendo dentro de este tratado firmado por estos países es que sienten una profunda preocupación por los derechos de estas mujeres afganas a la educación. Quiere decir que una de las cosas más importantes que se toman de este tratado es el tema del cercenamiento o la vulneración al derecho a la educación de estas mujeres afganas, al trabajo y su libertad de movimiento. Ya vamos a entender a qué se refiere eso, porque son cosas, no puedo evitar decirlo, son cosas que caen en lo absurdo y que no puede ser. No puede ser que tapemos esto con temas ideológicos, con temas religiosos, porque sencillamente no puede ser que sea el velo que dirija una forma de manejar o de proteger las condiciones de seguridad y dignidad de una mujer. ¿Okay? Entonces, eso es discriminación, eso es abuso, eso está en contra de la ayuda humanitaria que todas personas deberían tener, más con este video tan horroroso que está en redes sociales y que nos compartía hoy el doctor José Luis Ávila a través
del WhatsApp de 12 tablas. Quiero citar el artículo 19. El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del poder público de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen. ¿Por qué lo cito? Porque aunque esto es nuestra Constitución nacional, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, habla de aquellos acuerdos que hemos suscrito y ratificado con el mundo entero acerca del resguardo de los derechos humanos. Y quiero empezar de esa manera. Quiero saludar, ya está en línea, el politólogo Piero Trepichione. Hola Piero, ¿cómo estás? Hola Alexandra, muy buen día, un gran saludo para ti y tu audiencia. Bueno, yo quiero que se preparen todos porque tenemos a una persona sumamente preparada para lo que vamos a escuchar, lo que estamos tocando el día de hoy, que son los temas de los derechos humanos, ese feminismo con propósito, la gran valentía y ejemplo que nos han dado las mujeres afganas en estos momentos. Y yo quería comenzar preguntándote, Piero, ¿qué dicen los tratados internacionales sobre los derechos de las mujeres? Mira, respeto absoluto, Alexandra, respeto absoluto y digamos, y particularmente en las últimas décadas se ha afianzado en esos tratados internacionales que menciona precisamente la protección de la mujer, entendiendo que en determinadas sociedades alrededor del mundo, digamos, ha sido tratada en unos términos, digamos, en minusvalía con relación a los derechos del hombre y a la situación del hombre. Y en función de eso, pues la propia comunidad internacional ha venido reaccionando y protegiendo, reafirmando el papel de la mujer en la sociedad. Y esto, Alexandra, en algunas oportunidades nosotros escuchamos voceros políticos que, digamos, defendiendo sus intereses geopolíticos, geoestratégicos, sus relaciones internacionales, hacen mucho hincapié en la autodeterminación de los pueblos. Pero efectivamente la autodeterminación de los pueblos es un principio también del derecho internacional, pero no puede estar la autodeterminación de los pueblos por encima de los derechos humanos, en el sentido de el respeto a la vida, el respeto a la integridad física y el respeto, pues, a la condición de mujer y de ser humano, en definitivas cuentas, Alexandra. Claro, y es que yo, Piero, de alguna manera siempre en este programa yo he dado mi opinión acerca de crear diferencias, porque no me parece que yo creo que al uno exigir especialidad crea diferencias de alguna manera, y siempre he pensado que las mujeres podemos tener de hecho me siento que tenemos la misma oportunidad que el hombre en muchísimas cosas, y en lo que no, creo que se debe a muchos factores biológicos, anatómicos, qué sé yo. Pero el tema de las mujeres afganas es algo que ya muchísimo más preocupante, porque yo siento que de alguna manera se les ha dejado solas ante una situación que ya es evidente, que no son rumores, gracias a la globalización hemos visto cosas atroces hacer contra estas mujeres, que ya venía dando indicios, y que todo se había dejado como que no, eso no importa porque eso es religión, no, eso no es nuestro problema porque no nos podemos meter en esas costumbres y en esa cultura. ¿Qué está haciendo el mundo el día de hoy y sus instituciones para proteger a estas mujeres afganas? Sí, excelente tu pregunta, Alexandra. Y lamentablemente el mundo no está preparado. Hay que decirlo de esa manera, y hay que decirlo sin tapujos, con mucha claridad. El mundo no está preparado para reaccionar frente a este tipo de disyuntivas, más allá de los intereses geopolíticos. Cuando por primera vez surgió el Talibán en Afganistán, en el poder a finales de los años 90, digamos, el mundo entero conoció de primera mano las barbaridades que llevaron a cabo este grupo político religioso en Afganistán con respecto a las mujeres y con respecto a los seres humanos en general, las atrocidades, las barbaridades. Bueno, el Talibán fue capaz de destruir
estatuas, monumentos del budismo que tenían 1000 años Así es. destruir. Es como si un gobierno en Egipto se le ocurriera destruir las pirámides de Egipto porque por razones religiosas, es decir, un patrimonio de la humanidad destruido simple y llanamente por capricho de un grupo político religioso en el poder. Pero bueno, eso no es todo. La forma en que trataban a las mujeres, la forma en que juiciaban el adulterio, bueno, retomaron el tema de la lapidación, la muerte por lapidación, una cosa totalmente atroz, que por cierto, Alexander, recomiendo, hay una novela, en este momento no recuerdo su autor, es un afgano, que huyó, por cierto, de allí, de Afganistán, a propósito de la toma del poder por los talibanes, la primera ocasión, a finales de los 90, Cometas en el cielo. Es una novela Sí, escuchan. que narra las barbaridades cometidas por este grupo político religioso que bueno, que ya en los 90, te repito, el mundo lo conoció. El problema es que en aquel momento, digamos, se les quita el poder en 2001, 2002, por un interés geopolítico muy particular de los Estados Unidos. Recuerda que Afganistán y el gobierno talibán le dio cobijo a las organizaciones terroristas que cometieron el atentado a las Torres Gemelas en los Estados Unidos, matando a más de 3.000 personas. Afganistán les dio recursos, les dio cobijo institucional, y por ese interés geopolítico norteamericano, por esa respuesta norteamericana, bueno, se puso fin al gobierno talibán en aquella oportunidad, pero no por una reacción organizada de la comunidad internacional, Alexandra. Y es allí donde efectivamente estamos cubiertos por muchos tratados, por muchos principios jurídicos importantísimos, pero a la hora del té, como se dice comúnmente, a la hora del té, no hay mecanismos, digamos, conciliatorios, consensos en la comunidad internacional para intervenir en una situación de esta naturaleza que hoy por hoy, pues, lamentablemente, y luego de 20 años, Alexandra, se está repitiendo en Afganistán. Así es que se hicieron famosos de alguna manera por lo que sucedió en las Torres Gemelas y ese ataque tan terrible hacia los Estados Unidos de América, pero ya esta situación, bueno, nosotros como politólogos lo sabemos. Una de las cosas que más me impresionó cuando estudié ciencias políticas y estudiábamos esa parte del Corán y el islamismo, es que cómo podría existir dentro de un libro religioso algún tema pero tan cercenado hacia las mujeres, en una situación de rompimiento claro de los derechos humanos de ellas, y que no se veía, o sea, no se adapta a la actualidad que vivimos hoy. Sin embargo, siento, como dices tú, que son muchísimas cosas que se están dejando de hacer en función de esto. ¿Qué más está esperando el mundo ver? Porque hoy vemos cómo se están sacando personas, refugiados, y se están mandando a distintos países. Estados Unidos creo que son miles de personas que han sacado hacia allá. El caso de ayer leíamos que iban a enviar un grupo a Colombia, y eso de alguna manera a nosotros también nos inmiscuye. Y el tema también de España, pero ¿qué se está haciendo para frenar esta situación? No lo sé. O sea, ¿qué está haciendo organismos como la ONU, por ejemplo, en defensa de esos derechos humanos de las mujeres? Sí, allí es donde te digo que el mundo está atado de manos. No es fácil. No es fácil, sobre todo por la conformación del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Allí tú sabes que en este Consejo de Seguridad hay 5 miembros principales con derecho a voto, derecho a voto y a veto. Significa que si allí en el Consejo de Seguridad se produce una decisión 4-1 o 3-2, si cualquiera de esos países veta esa resolución, simple y llanamente esa resolución no es aplicable. Entonces recuerda que allí que está, además de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, allí están Rusia y China. Y bueno, como estamos viendo en estas últimas décadas, el pragmatismo chino ha llegado a extremos inverosímiles.
China prácticamente ya ha reconocido al nuevo gobierno talibán y espera mantener relaciones amistosas. Eso es increíble. De la explotación de unos minerales estratégicos en Afganistán y sobre la base estricta de las relaciones económico-comerciales, lo cual no está mal, pero no puede estar por encima de los derechos humanos como tú bien lo señalas. Y aquí, digamos, hay un elemento que es esencial analizar y es el elemento teocrático, la conformación de un Estado teocrático. En Afganistán, el Talibán conformó a finales de los 90 un gobierno teocrático y es lo que van a hacer o lo que están haciendo en este momento. Significa un Estado donde no hay separación entre el Estado, valga la redundancia, entre el gobierno y la fe religiosa, la iglesia, en este caso el islamismo. Entonces, como mencionabas el Corán, el problema del Talibán es que ellos tienen una interpretación muy estricta, muy rigurosa y muy distorsionada de lo que es el Corán para sus propios fines, sus propios intereses. Entonces, fíjate tú, el cóctel explosivo de configurar una teocracia, ya en Irán la tenemos desde 1979 y sabemos cómo son tratadas las mujeres en Irán, cuál es el papel, el rol secundario que cumplen las mujeres en Irán. Entonces, una nueva teocracia, además con unos ingredientes mucho más extremistas, mucho más radicales, en Afganistán, bueno, da cuenta de lo que espera a las mujeres en general en ese país asiático y que, como bien lo has dicho, pues esperemos que el Consejo de Seguridad, la Organización de Naciones Unidas, se ponga por encima de los intereses geopolíticos, geoestratégicos, económicos, comerciales y de verdad se alinee en torno más bien a los derechos humanos, Alexandra. Sí, es que nosotros estamos conversando con el politólogo Piero Trepichione. Además debo decir que él es subdirector del Centro Gumilla para quienes no lo conocen. Y siempre me encanta leerte porque haces muchos análisis sobre situaciones en las que a veces no nos paramos a pensar, porque siempre estamos envueltos en el mismo tema todo el tiempo y a veces estas cosas también ayudan. Fíjate que hay una cosa que sucede, Piero, y es que hay una situación que se está dando de por sí, yo creo que sola, está naciendo sola, y es el hecho de que esas mismas mujeres que han vivido toda su vida bajo un sistema de prohibiciones, hoy levantan la voz, se hacen valientes y se crean como en una asociación, porque es una asociación revolucionaria de mujeres en Afganistán, y empiezan a publicar y a decirle al mundo de que tienen una lista de prohibiciones que debe ser por fuerza además, y que si no las cumple tiene un castigo como azotes, mutilaciones, incluso la muerte, ¿no? Se hablaba de que ellas sí tenían derecho a la educación y que podían estudiar de alguna manera, y se descubre que el estudio se basa solo en el Corán y no en otra cosa. Entonces veíamos con preocupación en estos días como una alcaldesa muy joven, 26 años creo que tiene, que decía que estaba esperando que llegaran a asesinarla porque se consideraba de alguna manera revolucionaria y en contra de todas estas situaciones que se están dando en contra de la mujer. Entonces uno lee esas cosas y dice, no puede ser que esto esté pasando en pleno siglo XXI, en un mundo globalizado donde ahora no puedes hacer absolutamente nada sin que otros te señalen y digan estás fuera de lugar. De verdad que creo que es algo de lo que hay que despertar. Sí, sí. Y yo creo, Alexandra, que, bueno, el tema de las redes sociales, el tema de las plataformas comunicacionales Ayuda mucho. ayuda muchísimo a que efectivamente estas cosas se conozcan más y en consecuencia pues se tome más conciencia y más activismo en pro de la defensa y de la atención de una situación tan particular como esta, Alexandra. Sí, sí, así mismo lo veo. Mira, por aquí están escribiendo algunas personas. Escribe, por aquí está, buen día, felicitaciones por el tema. Hay que visualizar esta situación. Son mujeres, personas con derechos humanos, de carne y hueso,
que sienten y padecen, lo dice Adriana Álvarez. Sí, es que es una cosa que estamos percibiendo día a día como mujeres, nos está pegando muchísimo. Hay otro tema por aquí, dicen, buen día, tema fundamental, ¿dónde quedan los organismos que deben velar por los derechos humanos? Putin acaba de exponer que se deben respetar las distintas costumbres y tradiciones de los pueblos como la religión. Cada vez con mayor frecuencia la posición de estos organismos no pasa de la preocupación, no debería pasar a la acción, nos dice Alejandro González. Sí, es un poco lo que hemos conversado, porque los intereses geopolíticos de las grandes potencias terminan por paralizar la aplicación de los tratados internacionales. Y es un tema pendiente, Alexandra, es un tema pendiente de cómo democratizar y cómo reorganizar a la comunidad internacional. Lo hemos visto con Venezuela, la inoperancia de la Organización de Estados Americanos. Así es. De la misma Organización de Naciones Unidas, de los organismos multilaterales, en el caso Siria. Es decir, yo creo que es un tema pendiente y que, bueno, ojalá que estas situaciones que se están presentando alrededor del mundo, no solo en Afganistán, pues aceleren estas reformas, esos cambios profundos que requieren los organismos multilaterales. Es que creo que por ahí puede venir la cosa, porque realmente ante esta situación tan grave, tan preocupante, escuchar y suena cómico decirlo, pero es que es el silencio ensordecedor realmente lo que angustia muchísimo. Por aquí otra persona escribe y dice, al igual que el genocidio albanés, al igual que el genocidio en Ruanda, los intereses de las potencias miran vergonzosamente a otra parte. Si la ONU no toma cartas serias solo veremos otro genocidio. @soy psico Armando, ¿verdad? Para quienes quieran seguirlo, que nos trae siempre cosas muy interesantes acerca de la psicología de las personas. La vez pasada hablamos de parejas y hoy vamos a hablar de mujeres, del feminismo, quiero contrarrestarlo o ponerlo en conflicto, vamos a decirlo de alguna manera, con el feminazi, que ha sido tan mal llevado el feminismo de una manera que ha hecho que, como lo decía en la parte anterior del programa, el tema de las diferencias, o sea, el tema de que cuando yo quiero que me traten especial, yo misma me estoy discriminando, porque yo no me siento discriminada como mujer. O sea, es algo totalmente absurdo tener situaciones que realmente no tienen propósito, no tienen razón de ser, de levantar una bandera a defender un feminismo que no tiene propósito, tan sencillo como ese. Y vemos el caso de las mujeres afganas hoy, que es el tema que nos toca el día de hoy, y no, es como un golpe, como una reflexión de que es ese feminismo el que nosotros queremos alcanzar o por el cual queremos luchar. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación, Alexandra. Interesante programa. Sí, tú siempre con tanta actualidad. Eso es gracias. Hablar de ese tema es profundamente difícil porque tiene muchas aristas en lo cultural, en lo familiar, en lo emocional e inclusive en lo espiritual. Okay. Porque fundamentalmente la situación que hay con las mujeres afganas parece que arrancara de una serie de valores espirituales que están allí. Y que se centra en una práctica primitiva de lo que es la religión del Islam. Yo no me voy a meter en eso porque siento que hay países que siendo musulmanes y de alguna manera abrogándose esos valores de ley, tienen una actitud distinta y han permitido que toda la población femenina pues, pueda acceder. Es que hemos sido por muchísimos años respetuosos de esa situación, sí, hasta que vemos lo que está sucediendo hoy en día, y creo que todos deberíamos alzar la voz para defender esa situación. Entonces, sobre la base de ese primitivismo, yo siento que hay una situación que uno tiene que plantearse siempre como un elemento de orientación de las conductas. Lo primero es que lo espiritual no puede dejar de considerar el valor cultural que nos da de alguna manera la orientación acerca de qué es la autoridad y cómo se debe manifestar. Okay. Pero esa autoridad al mismo tiempo no puede centrarse en una disciplina que esté ausente de amor, de justicia y de paz. Eso es una situación que es así. Porque cuando eso está así, entonces hay todo un proceso en el cual se van perdiendo los valores personales
y evidentemente de allí la sociedad se va descomponiendo o se va de alguna manera encerrando y va siendo entrópica, y al hacer entrópica entonces no permite pues, que las cosas sigan avanzando. Desde el principio de los tiempos siempre ha habido una situación de conflicto entre el poder, entre lo que es desde el punto de vista genético, desde el punto de vista fisiológico, del fenotipo, entre el hombre y la mujer. Sí. Pero yo no conozco hasta este momento ninguna religión o postulado espiritual que realmente no nos hable acerca de la necesidad de acercarnos a un Dios que nos va a proteger, Claro. de un Dios que nos va a dar justicia, de un Dios que nos va de alguna manera a establecer una noción de la sobrenaturalidad, y que esa sobrenaturalidad lo que nos está expresando es amor por el pueblo que lo sigue. Entonces yo nunca, o sea, fuera de las religiones, estas que son diabólicas, etcétera, que se centran en la maldad y en la injusticia y demás cosas, todas las demás lo que se centran precisamente es en el amor y en estas cosas. Sin embargo, cuando se hacen ciertas exégesis de esas religiones, se centran como en lo más, una situación que está fuera de contexto en relación a los tiempos que estamos viviendo. O sea, nada de lo que estamos haciendo nosotros, ni siquiera esta radio, hubiese haber sido posible si no hubiesen hombres que estuviesen abocados a tener conocimiento natural de las cosas. Y muchos de los hombres que crearon la radio, etcétera, eran hombres que tenían perfecto conocimiento espiritual de las cosas y sobre una espiritualidad sana, hacían toda una serie de evoluciones y toda una serie de conocimientos, una sabiduría, en lo cual la sociedad se ha ido ajustando a lo largo de los años. No es sano que nosotros no digamos la verdad en relación a la situación de las mujeres, porque hasta hace 100 años la situación de las mujeres en toda la sociedad del mundo era terrible. Yo pienso inclusive que uno de las épocas más terribles, que fue la época victoriana, fue una época donde realmente se centró la sociedad en prácticamente en discriminar profundamente y generar una cautividad muy seria con las mujeres. Eso fue así como una situación de inflexión. Y a partir de allí se empezaron a generar todos los movimientos feministas que comenzaron en los años 20, que tuvieron una etapa, digamos, estelar o muy fuerte durante los años 60, y que todos estos años pues, se ha ido de alguna manera consolidando como una forma de poder garantizar el acceso de la mujer a mejores métodos financieros, a situaciones de tipo académico, a cuestiones económicas, a reconocimiento social, a la elevación de la mujer a puestos políticos donde realmente eran poco tomadas en cuenta, etcétera. Y ojo, a pesar de esa situación, aún se siguen planteando toda una serie de injusticias que no han sido bien manejadas desde el punto de vista ni político, ni judicial, ni incluso hasta espiritual. Claro, pero ¿qué pasa, Armando, cuando esa especialidad que se le está dando a nivel mundial, porque yo creo que estamos en la era del tema del feminismo como una moda, como una tendencia, ¿no? Y yo, siendo mujer, escucho cosas, además abogado, que no puedo dejar de pensar como abogado, veo una ley, por ejemplo, que es el caso de la ley de la que protege a la mujer de la violencia, que viene de una ley, precede una ley que protegía a la mujer y a la familia. Y hoy en día se convierte en una ley que protege solo a la mujer. El hombre no tiene una ley de protección en ese sentido. Entonces yo lo he hablado con abogados en este programa y me dicen, bueno, pero para eso está el Código Penal, pero no es lo mismo. O sea, la especialidad ¿dónde está? Sencillamente creo que en el motivo de ir tras la búsqueda de la igualdad han hecho cosas, las sociedades, que las resalta o las pone diferentes y en ventaja. La ley de la protección a la mujer en Venezuela basta con su sola voz, su solo declaración para involucrar a un hombre en un hecho de violencia sin mucha prueba, o sea, sencillamente basta su opinión. Entonces viene de una situación de que antes era una mujer golpeada, una mujer violentada y que nadie podía hacer nada. Pero entonces esta situación le creó una ventaja sobre el hombre. Entonces, ¿para quién existe discriminación? Pero es que, digamos un hecho cierto, la violencia masculina sobre la femenina sigue teniendo prevalencia. Lógico, y además que por el hecho del uso de la fuerza como tal, siempre va a ser sigue más fuerte. Prevalencia. Una de cada 3 mujeres es violentada pasiva o activamente, ahorita en Venezuela y en el mundo. O sea, es una cuestión que no se ha puesto. Y hay una condición emocional o psicológica tremenda
que es que la sumisión a veces conlleva a que la persona, simplemente por disminuir la situación de la violencia, acepte la violencia como tal, se quede tranquila para evitar cierto tipo de agresión, y con el tiempo la persona vaya aceptando esa agresión e inclusive la vaya necesitando y se vaya volviendo una sumisa voluntaria. Hay unas situaciones de apego y por lo tanto entonces se suceden la serie de situaciones que tienen que ver con estrés postraumático y todo un montón de cosas, pero que se acepte. Pues, y la gente, de hecho, inclusive hay personas que han ido a mi consulta durante años a denunciar al marido. Yo, como psicólogo, por ley de ejercicio profesional, yo no puedo, no denunciar. Debo hacerlo, pero si la situación pone en peligro a la paciente, yo tengo que sugerirle a ella que vaya a las entidades para eso, inclusive se le prepara para esa situación. Pero una vez que veo que hay una situación de sumisión patológica, yo debo, de alguna manera, tratar de intervenir en el asunto, y a veces me ha tocado ir al Ministerio Público para resguardarme yo, porque si yo no hago una denuncia de la situación de violencia que está sucediendo a la mujer, yo me puedo generar como una especie de complicidad, porque estoy poniendo, sé que una persona está en riesgo de vida. Sí, lo puede denunciar un tercero sin problema. Yo siempre le digo a mis pacientes femeninas que cuando atraviesan la puerta de mi consultorio, por lo menos 6 o 7 leyes la están protegiendo. Es mejor meterse con cualquier ente político grande que meterse con una mujer, porque el estamento jurídico. Lo has dicho muy bien. Sin embargo, hay una situación allí que tiene que ver específicamente con una reinterpretación. Y esto es bien importante, la reinterpretación de las cosas. Una reinterpretación a nivel espiritual, donde nosotros actuamos con ventaja. O sea, digo nosotros porque soy hombre, y a veces los hombres mantienen el poder de esa situación y quieren actuar con ventaja en las cosas. Yo soy un hombre cristiano, y la palabra de Dios, por ejemplo, dice, mira, trata a la mujer como vaso más frágil. O sea, el hombre debe hacer por la mujer lo que hizo. O sea, si bien por ejemplo, la palabra en la Biblia, por ejemplo, dice que las mujeres deben sujetarse a sus esposos, pero el esposo tiene que hacer por sus mujeres lo que hizo Cristo por la iglesia, que es hasta la vida. O sea, es una situación de un intercambio que hay chévere. De repente la ayuda idónea, pero la protección por exactamente. Y entonces, y allí se han ido modificando una serie de cosas en el tiempo, porque la propia, si bien la palabra de Dios no ha cambiado, la interpretación de la palabra y la inclusión de las mujeres en las iglesias es una cosa extraordinaria. Yo diría que las iglesias se mueven específicamente porque hay mujeres que están abocadas a eso, y cual su papel de creadora, porque la mujer, de ahí viene la matriz, su mujer de creadora de vida, de creadora y de impulso, de cosas, mantienen los procesos en una casa donde una mujer no le edifica, mira, un trabajo. Las mujeres son necesarias para que uno pueda de alguna u otra forma establecer una relación correcta con el mundo. Las mujeres le dan equilibrio a las cosas. En la parte anterior del programa nosotros enunciamos 17 de las 29 prohibiciones que tienen las mujeres afganas en su sociedad como tal, ¿no? Y entre esas prohibiciones uno se da cuenta que ellas tienen la necesidad de alzar la voz, de ser valientes, porque además veíamos protestas, cosas que no vemos por estos lados, cuando se plantaban frente a los talibanes y decían, no, estamos de acuerdo con esta discriminación y con que nos traten como animales muchas veces, porque sencillamente no se sabe cuál es el papel que tiene en la sociedad afgana. Sin embargo, yo quisiera, en base a eso, preguntarte a ti, si ya sabemos que ese es un feminismo con propósito, el defender con valentía toda esa cantidad de prohibiciones que tienen y hacerlas para que puedan ser negada una posibilidad de educación, de salir a la calle, de mostrar su belleza, de usar cosméticos, o sea, cosas tan esenciales. ¿Cuál es el feminismo que nosotros vemos en la actualidad en este mundo que no tiene propósito? Es que no hay feminismo con propósito si no hay hombría con propósito. O sea, es una situación. Si el hombre no reconoce a la mujer y la mujer no reconoce al hombre, y ellos no interactúan como equipo, donde compartan ideas espirituales, ideas culturales, valores familiares y personales, y evidentemente una interrelación de situaciones en lo emocional para poder afrontar los problemas y las pruebas que se le presentan, entonces ahí no va a haber ni feminismo con propósito, sino va a haber simplemente el enfrentamiento de dos corrientes que tienen intereses que no son comunes. Sin embargo, la situación ha llegado a momentos donde lo feminista se centra en una situación, primero, de poco entendimiento de la espiritualidad, ¿okay? Segundo, de poco entendimiento de que hay ciertos valores culturales donde lo que quiero yo es desplazar al otro.
Y tercero, en una situación donde yo estoy fundamentalmente centrándome en una etapa casi como de reconcomio o de resentimiento o de una serie de situaciones que a la verdad no ayudan a que exista una orientación realmente formal, una orientación de perdón, una orientación de paz, de amor, de justicia. Entonces esas situaciones hay que empezarlas a verificar. O sea, yo percibo que hay estos grupos que son tan radicales como este radicalismo chiita, islámico, etcétera, etcétera. Hay grupos dentro del cristianismo que son profundamente radicales también. Hay grupos en las diferentes religiones que son inclusive no solamente discriminadores, sino que empujan a que las personas y sobre todo las mujeres tengan una sumisión pero tácita en relación a las cosas y no permiten que el ser humano tenga una cosa que se llama trascendencia. El ser humano no solamente puede estar bajo la dirección de lo que son sus necesidades básicas, sino que uno tiene que tener reconocimiento y trascendencia. Pero ¿cómo trasciendes tú si te encierran en una casa? ¿Cómo trasciendes tú si tú no tienes voz ni voto? ¿Cómo trasciendes tú si tú no tienes educación, si no puedes salir a la calle sola, etcétera, etcétera? O sea, a nosotros como cultura se nos hace difícil entender la situación que está pasando allí, porque uno dice, bueno, pero ¿por qué las mujeres afganas de alguna manera cumplen con esa situación? Es que no le queda ninguna otra alternativa, no tienen ninguna entidad. Y pareciera que se acostumbraran a eso, pero sencillamente ¿por qué sale entonces esas personas rebeldes a reclamar un derecho que a lo mejor no han conocido? O sea, parte de la globalización, lo que sea, pero yo creo que eso nace con la mujer, ¿no? Nace con el ser humano. Hay una situación que hay, por ejemplo, en países como lo que se está dando en Cuba, por ejemplo, como lo que se está dando en países que han estado durante mucho tiempo bajo encerrados en una situación que la misma naturaleza humana en un momento determinado llega y sale adelante. Sí, fíjate que aquí escriben, dice, solo Dios es dueño absoluto de la vida, debemos aborrecer y denunciar todo acto de violencia que viole los derechos humanos y especialmente de la mujer, lo dice Joel Cabrera. También por aquí nos llega un mensaje firmado por Yelena Martínez. Dice, buen día, con respecto a estas prohibiciones hay una que resulta contradictoria, pues se le prohíbe a las mujeres el estudio, pero se les obliga a asistirse en la salud por mujeres. Me surge la inquietud con cuáles mujeres médicos si no pueden estudiar. Entonces, totalmente, es que yo lo dije en un comienzo, me parecen totalmente absurdas y te estoy hablando de este punto tan radical, Armando, porque yo creo que por ser respetuosos de temas religiosos, de temas culturales, nos hemos quedado callados la boca, hemos hecho de la vista gorda sobre situaciones que realmente no tienen ningún tipo de justificación. Yo siento que la actitud de toda persona en la vida primeramente tiene que ser impecable. Nosotros no podemos en este momento mantenernos a la orilla de la situación que está pasando, no solamente con las mujeres afganas, sino con cualquier mujer o cualquier persona que está ahorita bajo discriminación, está ahorita sufriendo maltrato, violencia doméstica, etc. Esas son cosas que en este momento de nuestra historia, eso no se puede seguir repitiendo. No se puede seguir repitiendo. Por aquí nos saludan desde Azucarillo la señora Lesbia, que está escuchando, un abrazo para ella, muy querida. Que además que viene de Acarigua, entonces normalmente no ha sido oyente del programa. Armando, yo te quiero preguntar algo trascendental como psicólogo, o sea, tú como psicólogo, que me digas, ¿qué pasa con estas mujeres, en el caso de las mujeres afganas, que han vivido durante tantos años bajo ese sistema y que hoy en día, gracias a la intervención internacional o a los mismos reclamos muy valientes que ellas han hecho, puedan salir de esa situación y que les pueda cambiar la vida, desde el no uso de la burka hasta muchísimas otras cosas? ¿Qué pasa con su psicología, con su psiqui? ¿Son personas rescatables en este momento? ¿O cómo lo ves tú como psicólogo? Totalmente, si te tocara atender a ese montón. Totalmente rescatable. Mira, estos 20 años de intervención occidental, como llama la norteamericana nada más, no van a pasar en vano. O sea, a pesar de que posiblemente hubo una historia previa de abuelas, madres y mujeres que fueron sometidas durante muchos años que le fueron inculcando esa cultura y estos 20 años de libertad, de aproximación a las cosas, de educación, etcétera, etcétera, tienen que estar dejando una huella positiva en este tipo de situaciones y van a orientar y van a animar a las mujeres a ser valientes en relación a las cosas. Yo fundamentalmente pienso que esa valentía por sí sola no va a sobrevivir. Nosotros en el mundo tenemos que plantarnos a todo nivel, las personas que seamos activistas por los derechos humanos, a tratar de darles el mayor apoyo
a estas mujeres que van a sufrir dentro del país, que están sufriendo en el país, que están bajo un régimen que si lo dejamos solo, ese régimen de nuevo va a ser un régimen que va a cubrir, que va a seguir maltratando, que va a seguir pisoteando los derechos de las personas y en la medida, como decía Martin Luther King, que los hombres buenos nos hagamos la vista gorda con las cosas que hacen los hombres malos, pues entonces las situaciones van a estar pasándose. Y es que como eso, es un proceso de valentía porque lo hemos visto en esos videos que han corrido por redes sociales donde vimos el caso de una mujer que la asesinan frente a un montón de hombres y lo celebran sencillamente porque ella no quiso hacer caso de una de esas prohibiciones que era salir de la casa sola. La valentía con la que ella espera el tiro de gracia en la cabeza. Una cosa es que existan hombres u hordas que estén actuando bajo parámetros espirituales y religiosos, y otra cosa es el sadismo. Y yo realmente hago una diferenciación muy tremenda entre una situación y la otra. Porque te repito, hay condiciones y hay postulados, por ejemplo, en la religión musulmana, que nunca hablan acerca de ser sádico en la situación en que hay, y este tipo de grupos, específicamente por crear un evento de discriminación y un evento de maltrato hacia la mujer, para que ella sea sumisa, para que esté dentro de una serie de ideas retrógradas, ellos desarrollan una situación de sadismo y disfrutan esa situación. Es un trastorno mental severo. Algo así escribe un oyente que lo manda por vía @12tablas y dice: debemos tener en cuenta los abusos sexuales a los que son sometidas niñas y niños en el país afgano. Las secuelas que dejan son imborrables si no se tratan, sobre todo los niños. Es que es a todo nivel, solo que quisimos hoy de alguna manera justificarlo mirar hacia la mujer por el tema de esas prohibiciones que me parecen algo tan increíble. Armando, como te ocurrió ese tema de que te accidentaste y llegaste un poquito tarde, esto va a tener una segunda parte, porque quisiera que habláramos del feminismo ya de manera general, porque yo quisiera, fíjate que ya tienes una posición bien clara sobre el hecho de que por muchos años la mujer ha sido discriminada, y yo que soy mujer lo veo de otro punto de vista, porque creo que esa especialidad nos ha dado cancha para hacer muchas cosas que no están bien. Son mujeres rebeldes. Ajá, el feminazi no lo puedo ver normal. Claro. Todos los días se lo digo a mi hija que tiene 15 años, le recuerdo que no puede ser normal que tú digas cosas como que no, es que yo tengo que hacer la misma labor de un hombre porque sencillamente me lo merezco, porque hay cosas anatómicamente hablando, biológicamente hablando, que para lo cual no está preparado. Son complementarias. Vuelvo y te repito, no hay feminismo sano sin una hombría sana. El hombre y la mujer tienen que complementarse a todo nivel, el hombre y la mujer tienen que cooperar, el hombre y la mujer tienen que, si bien compartir ideas espirituales o valores familiares y personales que puedan de repente en un momento determinado ser cuestionados, mostrar básicamente el amor, la fraternidad, la paz, como algo que permite llevar relaciones humanas fluidas. Nosotros somos personas que estamos creadas para ser gregarias, es decir, para que uno viva en convivencia, para que uno viva en una situación, y han sido la mala interpretación de la idea política, la mala exégesis que se han hecho a ciertos determinados escritos espirituales y evidentemente, concha, la falta de templanza en las personas, de querer generar un cambio, pero un cambio que sea algo de naturaleza genuina, de naturaleza que sea voluntaria. De una situación que porque en estos días lo vimos con una actriz que salió en redes sociales hablando de cómo debían ser, o sea, las labores de una esposa, y habla de la sumisión y del apoyo y toda esa cuestión, y le cayeron encima de una manera terrible, que yo digo, Dios mío, esa muchacha se hizo famosa no por temas de todo lo que ha hecho en la televisión, sino que sencillamente por esa situación. Yo creo que también es eso, yo me pegaría a eso, es de manera voluntaria. Si para mí como mujer me sirve ser sumisa a un esposo, yo creo que eso es valedero. Valedero, o sea, sencillamente si son formas de llevar la vida. Si te está generando tranquilidad, si te está generando placer, si estás cooperando con la fluidez de la dinámica familiar, si tú te estás sintiendo protegida, si te estás sintiendo provista, si estás sintiendo que en medio de esas cosas tú puedes en un momento determinado tener una acción que sea independiente y que sea valorada y afirmada por tu esposo. No es criticable, es un tema y punto. Así como también hay hombres que se quedan en la casa
limpiando, cuidando a los muchachos, ¿Cómo no? lavando, planchando, mientras la mujer trabaja, y así han asumido sus roles dentro de su hogar. Creo que también el caso contrario aplica. Siento que se está haciendo un ruido que está tratando de crucificar, por hablarlo en términos cristianos, al comportamiento del talibán, pero Así también es. tenemos que ver para dentro de nosotros mismos. O sea, lo que está sucediendo en el talibán es una cosa que está allí, pero como tú dices, eso se está produciendo a nivel de todas las sociedades y es hora de que primero se centre en una protección y garantía de los derechos humanos. Segundo, que las mujeres de una vez por todas sean reconocidas. Yo siento que hay una falta de reconocimiento en muchas cosas y que tiene que haber una situación política y una situación que sin caer en esos fundamentalismos sea una posición que permita de alguna manera darle trascendencia al trabajo de la mujer, que es excelente. Exacto, es que yo quiero que se nos sea reconocido el hecho de poder ser tan inteligentes, incluso más que el hombre, en muchísimos aspectos, trabajos y sí, rubros que hemos alcanzado, y no, por ejemplo, por orinar parado. Disculpa, o sea, me parece algo totalmente hay fundamentalista que son y absurdo. hasta ridículas también, Exacto. totalmente ridículas, absurdas, intrascendentes, falta, o sea, eso no tiene ningún tipo de significación. Yo voy a luchar día a día por enseñarle a mi hija que puede alcanzar cualquier cosa que se le ocurra, al igual que hasta ser presidente de la República, al igual que un hombre, pero no de esas tonterías que no tienen sentido. Pero siempre con una conducta que sea impecable, a todo nivel. Dentro de una situación que, cónchale, que permita que de alguna manera nosotros aclaremos los puntos y podamos tener una conversación que sea digna, que sea dignificante y que sobre todo las personas puedan comprometerse a comprender la necesidad del otro, porque hay necesidad, ¿no? Tercero, que nosotros de alguna u otra forma sepamos que a veces tenemos que renunciar a ciertas posturas personales que no nos permiten entender cuál es lo cansada que puede estar una persona. Uno de repente como que dice, no, yo llego todos los días a las 6, 7 de la noche a mi casa después de trabajar, pero la mujer de uno también está cansada. Claro. La pareja también está cansada de muchas cosas y de repente lo que quiere es que se siente uno a la mesa, a hacer cosas, a conversar, a tener a cooperar con el hombre. Se ha a veces olvidado de que tiene también que cooperar con las tareas de los chicos. Entonces, pero ahí está uno para que se los recuerde. Ahí mismo está, siempre y cuando exista una situación de paz, amor y justicia en la pareja con la que tú estás. Y eso no tiene nada que ver ni con cristianismo, no tiene que ver con el islamismo, eso no tiene que ver, eso tiene que ver con la condición humana de que uno tiene que prosperar sobre la base de una relación que sea correcta. Las mujeres afganas no se pueden dejar solas, no se pueden dejar solas, no tenemos que seguir haciendo eso, pero también las mujeres en diferentes ciudades, en diferentes países que están sufriendo discriminación, los niños que están siendo abandonados y que están siendo perjudicados por la pedofilia, como tú nos tienes que hay muchas situaciones que se están haciendo, ahorita uno la ve reflejada tremendamente allí en Afganistán, pero eso está sucediendo en muchas partes, y si lo de Afganistán va a ser lo que encienda la mecha para que esas cosas puedan hacer,